Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, si bien nosotros habíamos comenzado el 20 de marzo con la vacunación a trabajadores de la salud, hoy efectivamente comienza la vacunación antigripal para todos los grupos de riesgo susceptibles de esta enfermedad. Esto es niños de 6 meses a 2 años, mayores de 65 años, todas las personas de 2 años a 65 que tienen factores de riesgo, es decir, alguna enfermedad asociada o indicada por su médico pediatra, por su médico clínico, y además se agregan las embarazadas y puérperas. Es decir, ese es el criterio de vacunación antigripal. Aquí comenzamos con una oferta también muy diversificada, en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos de la segunda circunscripción. Se van a vacunar afiliados a IAPOS y a PAMI en todas las farmacias, y por otro lado, tanto en el sector público municipal y provincial también, particularmente en la municipalidad, en los 51 centros de salud, el acceso es sin turno durante la mañana y la tarde, y también incorporamos la modalidad hospitalaria en todos los hospitales municipales. Digo, Roque Sáenz Peña, Hospital Carrasco, Hospital Alberdi, CEMAR y Hospital Clemente Álvarez. Digo, en todos esos hospitales se incorpora la vacunación con turno programado. Hay una forma de solicitar el turno que es vía web o con un teléfono. Incorporamos una oferta que va a generar que casi 5.000 personas diarias se puedan estar vacunando. Es muy importante porque lo hacemos en conjunto también con las farmacias privadas, y eso da una oferta muy amplia en la ciudad. ¿Cómo fue la demanda el año pasado y cómo creen que va a ser este año? Bueno, en realidad hay una sensibilidad especial con el tema también de la vacunación COVID, que también aprovecho para plantear que se puede hacer en simultáneo para aquellas personas que no tienen esa vacuna, y creemos que va a ser importante la demanda, pero al tener esta oferta en farmacias, en centros de salud municipales y provinciales, en todos los hospitales, con 5.000 turnos diarios solo de la municipalidad, bueno, si nosotros hacemos el esfuerzo de vacunarse, sobre todo en estas primeras semanas. No hay que esperar que vengan los fríos y que empiece a circular la gripe, sino justamente si nos vacunamos antes, hacemos que las complicaciones más importantes de esta enfermedad se puedan evitar. Doctor, otro tema de salud que preocupa y mucho a los rosarinos y los santafesinos es el tema dengue. ¿Cómo está la situación hoy por hoy? Sí, efectivamente preocupa porque es un número importante el de casos que tenemos. Nosotros hace un mes informábamos casos con antecedentes de viaje y hoy estamos con un crecimiento muy importante del número de casos, tanto que ha llevado a un cambio de fase. Estamos en lo que se llama fase de mitigación, donde ya tampoco es necesario la confirmación, como lo hacíamos con el COVID, cuando se confirmaba por nexo epidemiológico, por vínculo, se confirma y se diagnostica un caso confirmado sin la necesidad de hacer un laboratorio. Por eso es muy importante, y porque está distribuido en toda la ciudad, ya el bloqueo epidemiológico también deja de tener su eficacia. Si bien se puede hacer algún operativo integral en algún barrio, lo más importante aquí es la prevención. Y así como decíamos en el COVID, que la prevención era la forma de prevenirlo o de evitar, era la vacunación, aquí y después de estas lluvias, lo más importante es el descacharrado, la eliminación de los lugares donde se reproduce el mosquito, y por otro lado el uso del repelente. Aquí, si nosotros hacemos cada una de las personas una partecita, podemos controlar y podemos disminuir el número de contagios. Se acaba de hablar de la vacunación antigripal, o sea, van a empezar los síntomas de la gripe. ¿Cómo se confunden o no con los del dengue? Bueno, también es importante esa pregunta porque parte de los síntomas son similares. La diferencia con el dengue es que el dengue y la chikungunya son enfermedades fundamentalmente que provocan dolores musculares intensos. Una significa, el dengue, dolor quiebra huesos, y chikungunya, dolor que encorva. Esos dolores son muy importantes, son característicos de esta enfermedad, los acompañan la fiebre y además algunas reacciones en la piel que pueden aparecer antes o al finalizar la enfermedad. Lo que no tiene el dengue y la chikungunya es tos, catarro, dolor de garganta o moco por la nariz. Es decir, todos los síntomas respiratorios son de la gripe y son del COVID. Ahora, si estamos con estos síntomas de fiebre y dolores musculares y además agregamos dolor abdominal, vómitos o pequeñas hemorragias en las encías, bueno, esos son síntomas de alguna complicación. Por eso es muy importante allí no solo el repelente,
el aislamiento y tomar paracetamol, sino también la consulta al médico. Y es importante que la consulta al médico sea al médico donde nosotros nos atendemos habitualmente. Aquí no hay un centro de atención específico para el dengue o para la chikungunya. Es decir, la persona que tiene obra social, en su obra social. La persona que tiene PAMI, con su médico de cabecera. Y las personas que no tienen obra social en el sector público, tanto municipal como provincial, centros de salud o guardias hospitalarias. Una persona fallecida como consecuencia del dengue, ¿esto es un caso específico o puede llegar a tener estas consecuencias? En realidad siempre son casos que hay que analizar en profundidad, sobre todo si tenía factores de riesgo. De todos modos, es importante lo que vos planteás porque, digamos, a veces el dengue aparece como una enfermedad, bueno, benigna y que no va a pasar nada. Y la verdad que a medida que nos reinfectamos, como el dengue tiene 4 serotipos, el virus, si nosotros tenemos dengue y el año que viene nos reinfectamos con otro serotipo, las posibilidades de complicaciones aumentan con la reinfección y dentro de las complicaciones están las más graves que pueden generar el fallecimiento. Por eso es muy importante evitar el primer episodio, porque en la medida que se incrementan, la gravedad aumenta.